Bueno, em, muy buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Em, el tema a tratar de este trabajo es la psicosis en la etapa infanto-juvenil. Como una breve definición tenemos que la psicosis infantil es un trastorno mental en el que se produce una alteración del pensamiento y las emociones, lo que hace que el niño pierda contacto con la realidad, pudiendo escuchar ruidos o ver cosas que no estén ocurriendo realmente, como alucinaciones o creer cosas que no son ciertas, como los delirios. Tenemos diferentes tipos de psicosis. Em, Tenemos la esquizofrenia, tenemos el trastorno delirante, la depresión psicótica, trastorno psicótico breve, trastorno inducido por sustancias, trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar. Cabe recalcar que estos se dan más en la etapa infanto-juvenil. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. La esquizofrenia. La esquizofrenia puede diagnosticarse en cualquier y es la principal causa de trastornos psicóticos en los adolescentes y los adultos. La esquizofrenia en niños se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos positivos, ya sean alteraciones del pensamiento o delirios, y síntomas psicóticos negativos, ya sean el aplanamiento afectivo, anergia, pensamientos y el habla es lenta. Siguiente tenemos el trastorno delirante. El trastorno delirante es un trastorno que se caracteriza por la presencia de alucinaciones y delirios. Estos pueden ser a las personas que tienen este trastorno, suelen tener delirios que son extraños, pueden ocurrir en la vida real, como ser perseguidos, envenenados, entre otros. Estos delirios suelen estar relacionados con una mala percepción de determinadas experiencias, es decir, este delirio podría ser una exageración a una situación real que vivamos nosotros. Tenemos depresión psicótica. La depresión psicótica va dentro de otra clasificación, como en- definiendo esta depresión psicótica es un tipo de depresión grave que se ocurre cuando la depresión presenta síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios. Esto está entre un 50 y 60% de niños que presentan esta depresión pueden desarrollar un trastorno bipolar. Ahora tenemos el trastorno psicótico breve. Este es un trastorno de corta duración que presenta síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios. Estos síntomas aparecen sin previo aviso y el episodio dura aproximadamente un mes. Trastorno inducido por sustancias. Este trastorno ocurre cuando en los adolescentes toman una sustancia legal o ilegal de una forma que produce una psicosis. Hay numerosas sustancias que se han relacionado con la aparición de psicosis o con un empeoramiento de los síntomas psicóticos. Para diferenciar algunas de estas sustancias pueden ser el alcohol, la marihuana, eh, o la cocaína o diferentes alucinógenos como que puedan favorecer o que puedan aumentar los síntomas psicóticos. En el alcohol tenemos que es una causa común de los episodios psicóticos que puede ocurrir como resultado de un alcoholismo crónico o una intoxicación. En el caso de la marihuana, en cambio, se ha demostrado que favorece la aparición de los síntomas psicóticos al reducir el umbral de la psicosis. Trastorno esquizoafectivo. Este, en cambio, es un trastorno mental que se caracteriza por síntomas psicóticos persistentes, junto con síntomas del estado de ánimo como depresión o trastorno bipolar. Niños o adolescentes con este trastorno suelen experimentar alucinaciones y delirios junto con síntomas de manía o depresión. Este trastorno es el que presenta mayor asociación con un pronóstico en niños, es decir, el que mayor incidencia tiene en los niños. Tenemos el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, en cambio, se da en algunos casos que puede desencadenar una psicosis, ya que durante el episodio maníaco o depresivo pueden aparecer algunos síntomas psicóticos. Muy bien, seguimos con un poco de la epidemiología. Como epidemiología podemos hablar de la estabilidad de los síntomas. Normalmente es prevalente en niños
más en niños que en niñas y con un repertorio de conductas agresivas mayor que cuando aparecen tardíamente. Como factores de riesgo tenemos que los padres con trastorno antisocial de la personalidad, educación errónea, bajo coeficiente intelectual. También tenemos otra definición que nos dice que en los últimos años ha aumentado el interés por la detección precoz de este tipo de trastorno, para así reducir o evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias y el sufrimiento en la vida del niño y su familia, ya que las investigaciones indican que una intervención temprana está asociada con un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida a largo plazo, es decir, en su vida adulta. En etiopatogenia tenemos que, aunque actualmente no se conocen con certeza las diferentes implicaciones o la diferente aparición y evolución de la psicosis en los niños, lo que más aceptación tiene en la última década es la vulnerabilidad al estrés. Este postula que la contribución e interacción de diversos factores biológicos y ambientales son el origen y evolución de estas patologías. También podemos hablar del riesgo genético, infecciones prenatales, exposición prenatal a fármacos, complicaciones obstétricas, eventos vitales estresantes o consumo de tóxicos. Las edades de aparición nos habla entre las investigaciones revelan que esta psicosis se presenta entre los 16 y 23 años de edad, tanto en chicos como en chicas, aunque en los últimos años también se ha detectado este brote con una edad un poco más precoz. No se descarta que los síntomas psicóticos aparezcan en otras edades de la vida, pero en este caso, como estamos hablando en la etapa infanto-juvenil, sería entre los 16 y 23 años. Cabe recalcar que también pasado los 50 años de edad va acompañado con periodos que se presentan más con cambios hormonales y con cambios fisiológicos. Eh, con, Hablando un poco más de los aspectos característicos, como les decía, tiene un poco les decía anteriormente, esto viene acompañado con delirios y alucinaciones, que son, se podría decir de tal manera, síntomas positivos. En cambio, los síntomas negativos son alteraciones conductuales como la apatía, la, la anedonia, la alergia, que como les digo son síntomas negativos. También se puede hablar de trastornos cognitivos, afectivos y deterioro. Hablando un poco más de los síntomas, también vamos a hablar de las causas más comunes de los trastornos psicóticos en los niños y adolescentes. Aquí, como les decía anteriormente, también se habla de factores genéticos, que estos son algunos trastornos psicóticos que se dan en varios miembros de la misma familia, es decir, que ya viene de generación en generación. Factores físicos, aquí se da con personas con trastornos psicóticos, identificación de diferencias en la estructura y función cerebral. Igual esto se da de lo que viene siendo su propia familia, de generación en generación. Y los factores ambientales, que se dan en niños y adolescentes que han experimentado eventos de vida negativos, por decirlo de esa forma, y que han vivido en malas condiciones o no han tenido un buen sistema de apoyo. Esto se da más en las personas que son indigentes y ese tipo de cosas. Como síntomas tenemos en la etapa infanto-juvenil tenemos la menor capacidad de concentración y de atención, tenemos lo que es la desconfianza, el retraimiento, la ansiedad, la irritabilidad, el estado de ánimo depresivo, falta de energía y motivación, inestabilidad emocional y aislamiento social. Estos son algunos de los síntomas que también nos presentan esta psicosis en la etapa infanto-juvenil. Como tratamiento, existen varios tratamientos. Existe el farmacológico, el psicológico y educación social. Hablando de educación social, hacemos referencia para
que el mayor tiempo posible el niño tenga una mayor atención, una mayor alianza en el sistema escolar, o muchos más amiguitos y ese tipo de cosas. En el farmacológico eh, vamos a aplicar diferentes fármacos que con, el, con la finalidad de reducir o suprimir estos tipos de síntomas. En el psicológico vamos a elaborar diferentes terapias como terapias de relajación, el mindfulness y ese tipo de cosas. En cambio, en la familia vamos para dar una terapia psicoeducativa y un mejor manejo dentro de la familia, es decir, de interacción familiar. Eh, Esto sería todo en cuanto al psicosis en la etapa infanto-juvenil. Como conclusión, podemos decir que la psicosis en la etapa infanto-juvenil se debe tratar con los diferentes tratamientos que ya he mencionado. Se podría decir que en la esquizofrenia es un poquito más grave, por decirlo de esa forma, y que dado los tratamientos farmacológicos y las diferentes terapias, esto se podría controlar, se podría prevenir más que todo en los niños para que ya después de los 50 no presente, por decirlo de esta manera, peores condiciones. Esto sería todo. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por su atención y gracias.